¿Te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana? Aproveche esta increíble oportunidad ahora. Cuando te levantas entre las 3 a.m. y las 5 a.m. Descubre qué está pasando y qué hacer. Te sorprenderá lo que hay detrás. Si te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, parece una simple perturbación. Pero generalmente, tu cuerpo y tu ser profundo no buscan dañarte, sino ayudarte. Están tratando de enviarte un mensaje que puedes usar a tu favor. En la lección de hoy, descubrirá lo que sucede durante el periodo de 3 de la madrugada a 5 de la madrugada y lo que debe hacer para reforzar lo que desea manifestar en su vida. Así que estad muy atentos porque la enseñanza de este día os será de gran utilidad. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque publico al menos una lección cada semana y no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo para mejorar tu vida. Buenos días y bienvenido. Quiero que sepas que eres especial para mí. Por eso les comparto mis conocimientos casi diario, para traerles un contenido de valor para mejorar tu vida. Si eres nuevo en este canal, soy Hans, el iniciador de la corriente de pensamiento de Vida Sobrenatur por la benevolencia. Si te despiertas entre las 3 a.m. y las 5 a.m., debes haberte preguntado, ¿qué significa eso? Seguramente has escuchado muchas teorías sobre el tema. Es posible que incluso haya investigado para comprender, pero encontró todo tipo de respuestas. Algunos son científicos y otros están en el campo de la creencia. Pero, ¿qué hay de real, de verdadero, en todo esto? Y sobre todo, ¿qué puedes o debes hacer por tu propia vida en este momento? Esto es lo que vamos a aclarar en esta enseñanza. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios si alguna vez te has despertado entre las 3 a.m. y las 5 a.m. ¿Qué pensaste al respecto? ¿Qué has hecho? Muy querido amigo, por diversas razones que vamos a examinar, hay personas que pierden el sueño entre las 3 y las 5 de la mañana. Pero desde que el hombre está en la tierra, siempre ha tendido a asociar el mundo de la noche, la oscuridad, la ausencia de luz, con la magia y lo sobrenatural. En la Edad Media estaba prohibido salir entre las 3 y las 5 de la noche. Las mujeres que lo hacían eran acusadas de ser brujas. Para algunas culturas es la hora en que trabajan los que practican la magia negra, las misas negras. Entre los cristianos, Jesús murió en la cruz a las 3 de la tarde, para salvar a la humanidad. Se dice que a partir de las 3 de la madrugada, es decir, de la noche, es el diablo quien entra en acción para frustrar la obra de Cristo y llevar al ser humano a la perdición. Sería pues la hora del mal o del pecado. En los hospitales, es en el intervalo de tiempo de 3 de la madrugada a 5 de la madrugada, con desbordamiento a la hora siguiente, que se produce la mayor cantidad de muertes. Este fenómeno se explica por el hecho de que en ese momento, el sistema inmunológico estaría en su nivel más bajo. Esto provoca la muerte de personas gravemente enfermas y debilitadas. Por el contrario, filosofías o espiritualidades ancestrales como el hermetismo, los Vedas, la medicina tradicional china, el Kebade, los yogis y muchos otros la consideran la hora de los dioses. El momento en que puedes conectarte, y sincronizarlo con la fuente, el universo, la conciencia cósmica. Por eso consideran que si te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana es señal de que eres un despierto o un iniciado. Tienes una necesidad subconsciente de conectarte con las energías sobrenaturales del universo, o de lo contrario son las fuerzas divinas las que intentan enviarte un mensaje. En resumen, se puede ver que este es un momento especial. Y en esta enseñanza, te enseñaré cómo puedes usarlo para tu beneficio. Pero antes de ir más lejos, antes de usar cualquier cosa, tienes que entender cómo funciona. Así que volvamos a lo básico. ¿Qué pasa cuando duermes? A pesar de nuestra evolución, nuestro cerebro no ha cambiado mucho. Funciona según el mismo patrón que el de nuestros antepasados. Siempre tiene los mismos ciclos. Simplemente,
dormimos menos tiempo debido a nuestro estilo de vida actual. Durante el día, el cerebro capta mucha información. Es durante el sueño que hace la selección. Almacena información que ha suscitado experiencias, emociones o sentimientos significativos y descarta otras. Según estudios científicos, el sueño reparador pasa por 4 a 5 ciclos. Cada ciclo dura unos 90 minutos y se divide en 4 fases. Conciliar el sueño, que dura unos 5 minutos. Sueño ligero, que dura unos 50 minutos. Y el sueño profundo entonces. Sueño REM. Es todo un proceso de limpieza y desintoxicación que hace que el cerebro funcione mejor por la mañana. Es lúcido y capaz de una concentración muy fuerte para aprender con facilidad. Es por eso que cuando te despiertas, tu cerebro es más receptivo y capaz de absorber nueva información de manera más eficiente. ¿Qué pasa ahora cuando te despiertas entre las 3 de la madrugada y las 5 de la madrugada? Si ha descubierto lo que sucede cuando duerme, ahora veamos qué sucede cuando se despierta durante ese periodo especial de 3 a 5 am. El cerebro tiene actividad eléctrica producida por las neuronas. Esta actividad da como resultado oscilaciones o patrones llamados ondas. Hay 5 ondas cerebrales: zeta, alfa, beta, delta y gamma. Al despertar, el cerebro vibra 10,5 ondas por segundo, lo que equivale aproximadamente a 11 hercios o ciclos por segundo. Está en el escenario alfa. Se llama la puerta al subconsciente. Cuando te despiertas entre las 3 am y las 5 am, tu cerebro fluctúa entre las etapas alfa y zeta. Estás en un estado intermedio donde la conciencia no está totalmente conectada con tu personalidad. Al mismo tiempo, la glándula pineal tiene una mejor actividad. Es como una antena que nos permite conectarnos a una realidad que no podemos captar con nuestros 5 sentidos ordinarios. Esta es una oportunidad para abordar los problemas que le preocupan. Tienes que aprovechar este momento para hacer algunas cosas importantes. Conéctate con tu subconsciente para grabar en ti los mensajes que son importantes para tu vida y que mejoran tu situación. ¿Qué hacer exactamente si te despiertas entre las 3 de la madrugada y las 5 de la madrugada? Personas exitosas, aquellas que impactan, guían o influyen en este mundo. Inventores, filósofos, millonarios, celebridades están acostumbrados a despertarse entre las 3 y las 5 de la mañana. No hace falta volver a las personas que han marcado positivamente la historia moderna como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela u otros. Hay varios testimonios de personalidades como Steve Jobs, Tim Cook, Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Dwayne Johnson y muchos otros que afirman utilizar estas técnicas para lograr sus objetivos y transformar sus vidas. Las personas que entendieron estas nociones las convirtieron en libros que se convirtieron en más vendidos, que cambiaron vidas. Por ejemplo, Robin Sharma con The 5 de la Madrugada Club, Hal Elrod con Mañanas Milagrosas, James Clear con Los Hábitos Atómicos. Todos son unánimes. Es un buen momento para repasar y organizar ideas, pensamientos, trabajos. Las decisiones que tomes en ese momento marcarán y determinarán tu día. Recuerda que los grandes resultados vienen de pequeñas decisiones y pequeños cambios en nuestros hábitos y no de una revolución drástica. No olvides que el universo es mental. Lo que piensas es lo que se manifiesta en tu vida. Cuando todos duermen y sueñan plácidamente en su cama, es el momento mágico para que brilles, crees tus metas, planifícalas, visualízalas, toma las mejores decisiones, para llevar tu vida a un nivel superior, para manifestar la vida tú deseas. Aquí hay algunas prácticas que puede usar para capitalizar este momento. El momento en que te despiertas entre las 3 am y las 5 am. Primera gran práctica: reprograma tu mente y las células de tu cuerpo.
Es una práctica fácil y sencilla de realizar. Tu cerebro vibra entre ondas alfa y zeta. Tu subconsciente es receptivo. Usa afirmaciones positivas. Es una excelente manera de llamar a la existencia lo que quieras. Ya he hablado de ello en otras enseñanzas. Puedes encontrarlos en el canal Vida Sobrenatur. Por ejemplo, si quieres salud, puedes poner tu mano en la parte enferma, envía tu energía y pensamientos curativos a esta parte y repite: soy salud, estoy sanando y esto se manifiesta aquí y ahora. Puedes adaptar la misma práctica con otras áreas como agencia, amor, relaciones. Si el ambiente requiere que no haga ruido, dilo mentalmente, sin vocalizar, hasta que te vuelvas a dormir. Si haces esto, visualizándolo y sintiéndolo realmente, incrustarás la información de manera profunda. Es una forma de hablar con tus células y tu subconsciente. Segunda gran práctica: conéctate con la dimensión sagrada y divina que está dentro de ti, tu ser profundo, tu yo soy. Como seres humanos, somos una emanación del todo, de la conciencia universal, del campo cuántico unificado. No somos una conciencia aislada, separada del todo. Somos chispas divinas encarnadas en la materia, por tanto materiales como inmateriales. Todos estamos conectados, no solo con los humanos, sino con todo en el mundo, animales, plantas, la naturaleza y los objetos que nos rodean. Puedes aprovechar este momento para posicionarte en lo correcto, lo bueno, lo bonito, lo bueno. El pensamiento, sentimiento y palabra correctos que son los atributos de la dimensión sagrada y divina. Puedes pedir que te llenen de paz y armonía, puedes desear el bien de todos, enviar energías positivas a todos. Con respecto a tu propia vida, aprovecha este momento para atraer hacia ti la capacidad de percibir las diferentes facetas de tu vida, de tu realidad, con lucidez, con clarividencia y clariaudiencia. Por ejemplo, tu estado emocional, tu estado de ánimo, tu nivel de energía, tu estado físico, tu salud, pero también tu situación financiera, tus relaciones, etc. Pequeño paréntesis: la videncia es el hecho de ver con claridad. La clariaudiencia es entender las cosas. Es sobre estas dos nociones que está escrito en ciertos libros sagrados, que muchos mirarán pero no verán. Que muchos oirán pero no entenderán. Son como caballos con anteojeras en los ojos. Depende de ti transformar tu despertar nocturno en un momento de revelación para tu propia vida. Puedes llamar a la existencia dentro de ti, como un ser físico, la información que necesitas para tener un día creativo y productivo, una vida plena. Si atraviesas un momento difícil, si te encuentras con un conflicto con una persona, puedes transmutar el dolor o el resentimiento gracias a la poderosa virtud de la gratitud. Por ejemplo, repite los mantras Ho'oponopono mientras piensas en la situación, la persona. Y solo repite: te amo, lo siento, por favor, gracias. Encontrarás una enseñanza completa sobre este tema en el canal. Si realizas una o más de estas prácticas cada vez que te levantas entre las 3 y las 5 de la mañana, notarás cambios notables en tu día y en tu vida. Para los que no se despiertan entre las 3 y las 5 de la mañana, también pueden hacer estos ejercicios en el intervalo de media hora o de hora que enmarca el amanecer, o incluso el que enmarca el atardecer. Para concluir, despertarse entre las 3 de la madrugada y las 5 de la madrugada puede ser, para las personas que vibran a muy bajas frecuencias, un momento de perturbación, ansiedad, malos impulsos, emociones y sentimientos. Pero para las personas cuya vibración es alta, es una gran oportunidad para crecer y llevar su vida a un nivel superior. Perder el sueño entre las 3 y las 5 de la mañana se convierte entonces en un momento extraordinario para nuestra vida. Finalmente, no les pido que me crean, sino que lo experimenten. No tienes nada que perder porque no te costará nada. Al contrario, tienes todas las de ganar porque, lo creas o no, sigue funcionando. Para los que quieran ir más allá, les pondré en la descripción
un enlace para despertarlos y hacer crecer su vida profesional y espiritual. Si este mensaje te ha aportado valor para tu desarrollo personal, déjame un comentario sobre lo que te ha parecido esta enseñanza y compártela generosamente con las personas que aprecias. Mientras tanto, nos vemos muy pronto. Que aquel que renueva los mundos a cada momento sea siempre la fuente inagotable de vuestra inspiración. Era tu amigo, Hans, en Vida Sobrenatur.